Muy buenos días a todos. Como es costumbre, desde Finanzas Trading vamos a hacer el análisis de apertura del mercado. El día de hoy es 18, martes 18 de mayo, haciendo las 8:38, es decir, que hace aproximadamente 8 minutos abrió la sesión en Nueva York, lo cual nos va a dar una muy buena perspectiva para ver cómo están los mercados el día de hoy. Antes de comenzar, quiero a hablar unos minutos en cuanto a un dato muy importante que se reveló de parte del organismo de finanzas global más importante, donde la deuda global se ubicó en 288 billones de dólares, o lo que es el equivalente a más o menos el 360% del PIB mundial. Lo más relevante, lo que hay que señalar de este, de este dato son esas necesidades de endeudamiento con las que las economías están actuando en este momento, y que es una necesidad de endeudamiento que va a tender a avanzar, por supuesto. Recordemos que para nadie es un secreto que se necesitan fondos para salir de las crisis económicas, y aparentemente este dato que les acabo de leer está planeado, está pensado para que inclusive comience a aumentar más de lo pensado en un corto plazo, y eso probablemente vaya a traer unos problemas probablemente financieros en cuanto a temas de políticas monetarias y de finanzas públicas para los países emergentes, que probablemente van a ser los que van a necesitar más ayuda, más inyección de liquidez para poder salir correctamente de la pandemia y de la crisis económica en la cual nos encontramos. Em, por otra parte, em, qué pena con ustedes, voy rapidísimo a mostrarles el calendario del día de hoy. Lo que el día de hoy tenemos en el calendario económico. De momento ya comparto pantalla. Listo. Lo más importante del día de hoy definitivamente son las cifras para la zona del PIB en Europa. Son datos importantes. Se reveló que en realidad los cambios no fueron lo esperado. Es, em, se mantuvo muy, Se mantuvo muy a raya el PIB en la zona euro. En realidad ni siquiera tuvo un cambio. Em, entonces, como se los mencioné, como vengo ya hablando, pareciera que la zona euro le cuesta avanzar, le cuesta tener un ritmo mayor de recuperación económica. Sí podríamos hablar de recuperación económica, pero a un ritmo muy lento. Por otra parte, para la libra esterlina, para Inglaterra, perdón, también recordemos que los ingresos medios de los trabajadores presentaron una variación no positiva, por debajo de lo esperado y por debajo del dato anterior. Sin embargo, pues no podríamos tomar este como un dato referente en cuanto a hablar de la totalidad de lo que pasa en el empleo en este país. Creo que uno de los datos también a recalcar, esta mañana, hace pocos minutos, se revelaron los permisos de construcción para abril, los cuales fueron menores a lo esperado. Sin embargo, fueron mayores a la cifra anterior. Entonces, no podríamos decir que la dinámica, por lo menos en el sector de la construcción, se está aumentando mucho, pero también podríamos hablar de que el ritmo en cuanto a construcción no es lo esperado. Y también podríamos hablar que eso va muy en línea con lo que sucede normalmente en un periodo de recesión. Entonces, no, digamos que son resultados mixtos. En general, el día de hoy em, tenemos resultados tal vez positivos para la zona, como les digo, para Inglaterra tenemos un buen dato en cuanto al desempleo, un dato que se disminuyó, aunque los ingresos que están recibiendo los trabajadores no son los esperados. El desempleo está disminuyendo. La zona de euro, el PIB está pues en niveles muy,
como usualmente menciono, demasiado tímidos. Y por otra parte, Estados Unidos pues presenta, sí, aumentos en en algunas proporciones, pero no son aumentos necesariamente espectaculares. Creo que lo que sí cayó en Estados Unidos es el inicio de las viviendas. eh, una reducción bastante importante contra lo esperado y contra el dato eh, anterior. Entonces creo que lo importante en este sector es mencionar y también hacerle el seguimiento a los, a las materias primas. El día de hoy voy a enfocar el análisis a las materias primas. Estos análisis los pueden consultar em, con su agente comercial, los cuales desde Finanzas Trading vamos a estar arrojando diferentes perspectivas de los activos financieros y de oportunidades de inversión que se abran el día de hoy. Esa es la forma en cómo amanece el mercado. Si nos vamos directamente a los índices, primero si nos vamos a los futuros de los índices, pues algo muy similar a lo que se revela en general en índices. Estamos positivos en general para la zona de Estados Unidos. em, y tal vez amanecemos un poco negativos para la zona europea si descartamos al FTSE 100, y al italiano, al indicador italiano. Pues ya metiéndonos en materia prima, lo que observamos es que los índices del día de hoy están creciendo, por lo menos en Estados Unidos. El que más crece hasta ahora en el mercado es el Dow Jones, no mentiras, perdón, es el Nasdaq. El Nasdaq es extremadamente volátil. Recordemos que es uno de los que más ha perdido, pero también de los que más ha ganado cuando está en la situación del mercado en un entorno positivo. Bueno, por otra parte, como se los menciono, el IBEX y el DAX, los futuros del IBEX están negativos. Sin embargo, el índice hasta ahora está creciendo un 0,19 y el DAX sí tiene una caída ligeramente negativa, mientras que el Eurostoxx está presentando variaciones, casi que no está presentando variaciones. Entonces, eso por una parte, creo que lo más relevante el día de hoy es el repunte del Nike. Recordemos que ha sido el indicador que más mal lo ha hecho durante los últimos días, pero aparentemente hoy está aprovechando ese buen momento para, para recuperar terreno perdido. Si nos vamos a materias primas, lo que observamos en materias primas es una apreciación del oro. El oro está en ese nivel de 1800 muy relevante para la superación de nuevos máximos, y la plata también se ha apreciado durante estos días. Igualmente el cobre tenemos unos niveles muy por encima de lo pensado, cada vez apreciándose más. Entonces muy importante. Y el petróleo Brent, sobre todo, aparentemente encontró un techo muy importante en la cuota de los $70 por barril, perdón, y estamos en ese momento ahí. Creo que otra cosa que hay que mencionar es que el día de hoy amanecemos positivos en cuanto a las materias primas agrícolas, las cuales han venido corrigiendo durante los últimos días, y el día de hoy aparentemente lo que tenemos es un mercado más positivo en general, un mercado con unas apreciaciones, apreciando lo que se ha venido, lo que ha venido cayendo, por lo menos en renta variable. Y creo que también es muy importante mencionar que el sector de los bancos se está moviendo muy bien durante las últimas sesiones. Si hacemos un zoom un poco más importante a lo que está pasando en materia de bancos, observamos que Citigroup y JP Morgan registran máximos históricos durante las últimas horas. Entonces, ojo con lo que pase con el sector de los bancos, que es un sector muy, muy, muy cíclico, y aparentemente está aprovechando ese buen momento positivo para no solo para los mercados, sino el entorno en política monetaria y el entorno en recuperación económica para tocar puntos importantes en su cotización.
Para terminar, en cuanto a divisas, lo que observamos es que el índice dólar hoy tiene una caída bastante importante. Estamos por debajo de los 90, estamos ubicándonos en 89 y una ruptura en este nivel probablemente le dé más potencia a otras divisas frente al dólar americano. Como les digo, ese buen momento para las bolsas y para la renta variable le está quitando el atractivo al dólar como activo refugio y nos está dando un mayor nivel de riesgo y lo estamos viendo apreciado en este momento. El euro contra la libra esterlina supera ampliamente por encima del 0,5 al dólar americano. Lo mismo sucede con el dólar americano frente al yen japonés y también el dólar australiano, como es esperado cuando las bolsas y cuando la renta variable le va muy bien, el dólar australiano le tiende a ver muy bien frente al dólar americano. Por otra parte, el dólar americano frente al dólar canadiense también está presentando unas pérdidas importantes. Hasta ahora del mercado está en ese nivel del 1,20. Entonces, bastante, está en esa cuota del 1,2 muy cerca del 1,19 que sería el nivel a romper. Entonces, creo que también vale la pena en horas de la tarde hacer un análisis de el dólar australiano, el dólar americano contra el dólar canadiense que está en ese nivel demasiado, demasiado importante el día de hoy. Por otra parte, para terminar, criptomonedas, lo que hemos visto durante las últimas jornadas, como es bien sabido, es una volatilidad extrema en el sector de las criptomonedas por las últimas declaraciones de parte de Elon Musk de no usar más el Bitcoin, perdón, por la gran cantidad de energía que es necesaria para minarlos. Y eso está inyectándole una volatilidad extremadamente importante a estos activos. El Bitcoin está con una variación negativa del 2,5%. Estamos por debajo de los 45.000 que eran la cuota importante a romper. Ya se rompió, estamos en el nivel de 43.000 y en Ethereum nos está pasando algo similar. De lo que más se valoriza el día de hoy es el XRP y el Litecoin, perdón, con variaciones cercanas al 5%, pero en general es un mercado bastante volátil, pero podríamos a lo largo del día también, si es relevante, poder hacer una apreciación importante de qué es lo que está sucediendo. Por último, el último indicador que vamos a revisar el día de hoy es el bono de Estados Unidos a 10 años. Está con una variación positiva cercana al 0,74 y eso explica las pérdidas, las ligeras pérdidas que podría tener de pronto el oro el día de hoy. Vamos a analizarlo en un gráfico, pero el día de hoy la deuda a 10 años amanece con una variación positiva y ojo porque se está acercando a ese 0,7 que ya nos habíamos, al cual ya nos habíamos interesado durante unas sesiones atrás. Entonces creo que estamos en un momento importante en general. El día de hoy lo que podemos observar es en el mercado es una jornada tendiendo al riesgo, disminuyendo las posiciones en activos en activos similares a los activos refugios como el oro y el dólar que cada vez se están apreciando menos, inclusive el dólar ya presenta unas pérdidas muy importantes. Hoy para tener en cuenta las declaraciones de Bostic, miembro del FOMEC, y pues nada, en la zona australiana tal vez el índice de confianza del consumidor va a ser muy relevante el día de hoy. Eso es lo que revisar el día de hoy. Aprovechemos ese buen momento que está teniendo la renta variable y las monedas de países emergentes también están con buenas apreciaciones. Eso es lo que hay que aprovechar el día de hoy. Igual vamos a tener a lo largo del día desde Finanzas Trading diferentes informes que pueden darle a nuestros brokers y a nuestros traders a nuestros brokers no, perdón, sino a nuestros traders una perspectiva mejor de cómo operar sus activos a través de nuestro portal de Square Financial. Un saludo y espero que tengan una jornada muy rentable. Muchísimas gracias.